Países en todo el planeta pretenden ir saliendo poco a poco de este aislamiento social, de esta cuarentena y poco a poco ir reactivando su economía, que en este momento a nivel global se habla de una recesión económica que puede alcanzar niveles como la Gran Depresión de los años 30. En este escenario, países como Estados Unidos, España, Francia, Italia, China, Rusia, pretenden poco a poco ir pues generando las condiciones para volver a la vida normal, a la cotidianeidad, que la normalidad regrese a cada actividad de la sociedad en todos estos países. Japón, por ejemplo, pues tomó decisiones de suspender viajes a países del continente americano y de otras partes del mundo. En este escenario resulta interesante también lo que la CEPAL informa del impacto que puede tener México en el tema de la pobreza en medio de esta contingencia de crisis sanitaria. Pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dice que también está listo para hacerle frente a un posible repunte grave en casos de confirmados del COVID como de fallecimientos de personas. España y Francia poco a poco pretenden reactivar la actividad económica. Quédate a conocer todos estos detalles. Así se encuentra el mundo en este momento. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en México y el Mundo, que puedas darle manita arriba para que la información pueda llegar a más personas y que desde luego le des a la campanita para que inmediatamente te llegue una notificación cuando se suba un nuevo video. Este es el panorama que la CEPAL plantea, este escenario de lo que podría ocurrir en México. Vamos a empezar con este dato interesante. Sin remesas, la pobreza en los hogares de México puede aumentar hasta más del 15%, así de grave es el escenario. Alicia Bárcena, dirigente del organismo, remarcó que los reportes recientes muestran un aumento en lugar de retrocesos, pero indicó que persiste el riesgo de que las remesas caigan. Este tema, desde luego, está siendo abordado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dice que esta crisis económica pues será momentánea y que México enfrentará con éxito esta situación. México podría registrar un aumento de la pobreza en los hogares de hasta el 15.5% sin las remesas que sus connacionales envían al país por la crisis del COVID-19, señaló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Estamos mirando este indicador con mucho cuidado, aunque vimos que en el caso de México las remesas aumentaron, pero sabemos que puede haber un riesgo de que si caigan, remarcó Alicia Bárcena. Además, hizo referencia al reporte del Banco de México, que señaló que el envío de remesas en marzo subió 35.7% respecto al mismo mes de 2019. Los envíos de dinero a México en el tercer mes del año ascendieron a 4.016 millones de dólares frente a los 2.957.9 millones de dólares del año pasado, de acuerdo con el Banco Central. El dato contrastó contra lo que han experimentado países como Colombia u Honduras, agregó la dirigente de la CEPAL. Bárcena destacó que la región de América Latina y el Caribe corre el riesgo de ver un aumento de la pobreza en los hogares que podría afectar a 34.7% de la población en 2020. Por ello, el número de pobres podría pasar de 186 millones a 214 millones. La funcionaria reiteró que los cálculos hechos por la CEPAL no tomaron en cuenta los efectos de los programas de apoyo para la población que los gobiernos de la zona han anunciado a raíz de la crisis sanitaria por el COVID-19. En el caso de México se calcula un aumento de 5.9% en la pobreza y de 4.8% en la pobreza extrema. Esto sin tomar en cuenta los efectos de los distintos programas de crédito anunciados por el gobierno de López Obrador. Por ello, Bárcena propuso la promoción de un ingreso universal equivalente a la línea de pobreza durante 6 meses.
Mediante este pago, dijo, se daría una garantía a la población beneficiada para que ésta tenga libertad de dedicar a las labores productivas, a acciones de trabajo, pero no con la presión de la sobrevivencia. El pago también debe incluir una protección universal, es decir, acceso a servicios de salud, pensiones y un seguro de desempleo. Y bueno, en este escenario, pues también el gobierno de México, pues enfatizó en este dato que mucho han cuestionado en territorio mexicano si hay la capacidad en hospitales para hacerle frente a los casos de contagio, si va a haber el equipo y la atención médica necesaria, si existe esto en México. Y bueno, ante tanta presión, el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Salud, dio a conocer que hay 8.113 camas con médicos especialistas disponibles para atender COVID-19. El secretario de Salud detalló las camas hospitalarias con recursos humanos disponibles para la atención de la contingencia sanitaria. Ahí en la conferencia de prensa en donde pues estuvo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, además el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo: tenemos desde luego la necesidad de tener en cada cama de terapia intensiva un jefe médico, alguien que conduzca esto y 5 especialistas capacitados para la atención de pacientes en la situación de emergencia y que llevan como pieza central el contar con el equipo de respiración. Dijo que las camas que cuentan con médicos generales son para cubrir una fase de la epidemia de pacientes no graves. Las camas con enfermeras especialistas son las de mayor demanda, apuntó, por lo que esto ya se atiende. Así se encuentra este panorama en México y bueno, llama mucho la atención lo que España ya ha decidido. Exigirá a todos los visitantes extranjeros una cuarentena de 14 días. Debido a la pandemia del COVID-19, el Ministerio de Salud español determinó esta medida. La nueva orden del Ministerio de Salud publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado señala que el objetivo es limitar los riesgos derivados del tráfico internacional de personas durante el alivio del confinamiento decretado para combatir la pandemia del COVID-19. Las agencias de viaje y empresas de transporte deben informar a sus clientes sobre la nueva normativa antes de vender boletos cuyo destino sea el territorio español, un importante destino turístico. Las aerolíneas deben asegurarse de que sus pasajeros rellenen una tarjeta de localización por si necesitan ser contactados tras el viaje. Por otra parte, España confirmó 176 nuevos decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas, para un total de 26.920. Además, se registraron 426 nuevos contactos tras pruebas de laboratorio, que eleva la cifra total de contagios confirmados en el país a 269.520. Las cifras son ligeramente superiores a las de la víspera, pero los registros suelen ofrecer un incremento los martes por desajuste con los reportes del fin de semana. Cerca de 140.000 personas han recuperado tras contraer el COVID-19, informó el Ministerio de Sanidad de España. Y bueno, en este escenario también en Francia, pues pretende poco a poco ir recuperando la normalidad. Y esto es lo que pues se ha destacado, por ejemplo, para tener una referencia de cómo va poco a poco queriendo recuperar su normalidad. Francia, Sara reabre en Francia con largas colas, es decir, en ese país europeo donde se tiene más de 177.000 casos confirmados de COVID, se volvió parcialmente este lunes un día pues de alegría, de festejo, porque se recuperan las actividades de manera parcial. Este lunes comenzó la apertura de pues la actividad normal en Francia, con lo que las tiendas que no eran consideradas esenciales ya pudieron abrir en varios lugares del país. Así, en las tiendas de Zara que abrieron este lunes al público se puede ver largas filas para entrar y hacer sus primeras compras tras 8 semanas de confinamiento. En diversos videos publicados en redes sociales se puede ver estas imágenes afuera de la tienda de Inditex. Dentro de su apertura parcial, los franceses no necesitaban formularios que les autorizaran a salir de casa, pero no tardaron en formarse multitudes en algunas. Una iniciativa legal de último momento impugnó la orden del gobierno de confinar a la gente
a sus regiones, añadiendo confusión en el panorama tras la cuarentena. Las autoridades de Francia han advertido que cualquier revés en la cifra diaria de infecciones podría conllevar nuevas restricciones. Y bueno, pues han difundido videos de lo que ha estado ocurriendo con esta reapertura allá en Francia, en donde la gente pues espera ansiosa el poder regresar a la vida normal. Así está este panorama, por ejemplo, en Rusia, Dmitry Peskov, el vocero de Vladimir Putin, es hospitalizado por COVID. El integrante del equipo de Putin está recibiendo tratamiento para combatir la nueva cepa de este coronavirus. Así que, pues, este funcionario ruso dijo que sí, se había enfermado, estoy siendo tratado, lo confirmó. En la noche se produce solo un día después de que Putin señaló que Rusia logró reducir las infecciones y anunció que alivió algunas de las restricciones de bloqueo a nivel nacional. A finales de abril, el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, dio positivo a la nueva cepa del COVID-19 y se autoaisló. Así está pues este escenario, esta pincelada de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des manita arriba y que desde luego des a la campanita para que te llegue inmediatamente la notificación cuando se suba un nuevo video. Hasta la próxima.